Hola chicos, bienvenidos a mi canal Aprendiendo Enfermería con Idolis. Y como les prometí, la primera clase que daré en este canal será de ABC, específicamente de Airway. Y vamos a empezar con este planteamiento. El Airway no se anuncia el solo. Tenemos que aprender a reconocerlo en las preguntas a través de los signs, symptoms o de los diagnósticos como tal. Entonces, vamos a empezar con la primera diapositiva de Clinical Diagnostic. Son muchos los diagnósticos que una vez que nosotros lo leemos en la pregunta, ya tenemos que ir automáticamente a pensar que hay un riesgo de airway. El primero será epiglotitis. Epiglotitis que puede ser de dos causas, o sea, puede ser una anaphylactic reaction por cualquier alergeno, como sea una abeja que picó al niño o una persona, o que comió maní o almendra, algo que le provocaba alergia y hace una respuesta inflamatoria severa cerrándole el epiglotis al cliente, a la persona. Y también puede ser de causa bacteriana, de causa infecciosa, ¿ok? En este cuadro nos presentan producto al estreptococo beta hemolítico. Entonces, no importa de qué causa es la epiglotitis. Cada vez que nosotros veamos este diagnóstico, nuestro cerebro enseguida tiene que ponerse en modo airway risk, ¿ok? Tenemos otras afecciones respiratorias altas, como son laringotraqueobronquitis, CRU, una tonsilitis severa, una faringitis severa. Estas condiciones respiratorias altas dentro de su cuadro clínico van a tener la inflamación, el swelling. Y cuando ya vemos inflamación de las vías aéreas altas, pues entonces también estamos hablando de airway obstruction. Asimismo va a pasar cuando en la pregunta reconozcan trachea desviation. O sea, no me importa hacia dónde ustedes me desvíen la tráquea en una pregunta, puede ser hacia la izquierda, puede ser hacia la derecha, automáticamente yo pienso, esto es un tension neumotora y la tráquea es vía aérea alta. Si se me desplaza la tráquea y se me continúa desplazando, pues hay un compromiso del airway del paciente también. Facial trauma. Cualquier traumatismo facial pone en riesgo por múltiples fracturas de los huesos faciales, por el bleeding, por el swelling, las vías aéreas también. Y quemado, señores, sale muchísimo en los exámenes que nos pongan a una persona que se le quemó el cuello o el upper chest, la parte superior del pecho o la cara. Automáticamente tenemos que asumir que el airway puede estar comprometido. Y por último, en esta diapositiva van a ver el shock. Y yo no estoy hablando de cardiogenic shock, hypovolemic shock o hypervolemic shock. Estoy hablando de pacientes que se atora, que se atraganta, que está en un restaurante y se atora con un resto de comida o un niño que se traga un juguete. Ese shocking definitivamente es airway. O sea, básicamente les estoy enseñando que hay diagnósticos que nos ayudan muchísimo a priorizar un paciente o priorizar una acción. Son diagnósticos que anuncian, ¿ok? Que este caso puede ser airway y por ende tiene alta prioridad. ¿Ok? Déjenme, escríbanme comentarios sobre algunos otros diagnósticos que yo no haya puesto en este ejemplo, en esta diapositiva, ¿ok? O si tienen alguna duda y yo los seguiré ayudando en este tema de diagnóstico. Pero sí, básicamente, solo con leer en el cuadro clínico un diagnóstico como estos, señores, tenemos que pensar que es nuestro paciente, el paciente de primera prioridad. Y vamos a pasar a la otra imagen, donde se va a anunciar a través de los signos. ¿Ok? Y aquí traje los signos más frecuentes en los exámenes de enfermería, del NCLEX, del Final Test, de la rotación en específico. Entonces, vamos a empezar por position. Que nos digan que un paciente llegó a emergencia o no los encontramos en triple position, o ya eso está hablando de un airway obstruction. O que nos digan que el paciente se llevó de repente sudden, abruptly, las manos al cuello, esto nos está hablando del choking que yo les mencionaba. O la pregunta no viene por position, la pregunta puede venir por control. En ese caso sería el drooling. Drooling que significa saliveo. Entonces un niño, una persona
que abruptamente, suddenly, okay, quickly, a few seconds ago, o sea, hace poco segundos o minutos atrás, empezó a salivar demasiado, ustedes tienen que asumir que puede tener las vías aéreas cerradas. Y la va a tener hasta que se demuestre lo contrario en la pregunta. Y digo hasta que se demuestre lo contrario, ¿por qué? Porque tienen que terminar de leer. En las preguntas de priority tienden a hacer algo que cuando ustedes ven un diagnóstico como esto, un signo como esto, muchos estudiantes no siguen leyendo. Si tú ves epiglotitis, tú dices, este es mi paciente, y no continuaste leyendo. O que te digan que el paciente está drooling, pero sin embargo te lo ponen en un Parkinson. El Parkinson es expecting a drooling. Entonces, tenemos que leer del pi al pa cuando nos están dando diagnóstico, cuando nos están dando signos. ¿Me lo compensaron? Muchas veces me lo compensan. Lo que me lo compensan después, al final. ¿Ok? En el mismo caso, tenemos speech and appearance, ¿ok? Un paciente que de repente no puede emitir un sonido, no puede hablar o tiene dificultad para emitir algún sonido, nos está diciendo, por ejemplo, en Chucky, que se le cerró completamente las vías aéreas. Corran, que ese paciente, 99.99% de probabilidades que sea el paciente de alta prioridad, para no decir 100% segura. Tenemos el hoarseness o weak voice. El hoarseness tenemos que es la voz ronca, afónica, como si se hubieran pasado toda la noche en una discoteca gritando y después están afónicos. Bueno, si esta afonía, esta ronquera, no las ponen acute, o sea, como mismo lo estoy describiendo, suddenly, abruptly, ok, onset, es a few seconds ago, entonces es EWI, señores. Pero si no las ponen crónicas, para atrás, semanas, meses o días, entonces el diagnóstico va más por cáncer de garganta que por EWI. O sea, ojo con eso, ¿me la estás agudizando o me la tienes atrás como crónica? ¿Ok? Tenemos el central cianosis. El central cianosis, señores, nos muestra que hay alguna complicación que el paciente no puede ventilar correctamente, que no entra oxígeno al cuerpo correctamente. Y cuando nos lo ponen central, ¿ok? Alrededor de la boca, en la cara, nos están diciendo que este paciente es de alta prioridad. Recuerden que en la línea media tenemos todos los órganos diana y cuando ya estamos viendo un central cianosis, hay un alto riesgo de que se quede sin oxígeno cerebro, pulmón, corazón, hígado, todo lo que está en la línea media ahora mismo está en riesgo. Esto es un paciente de muchísima prioridad. ¿Ok? Y el facial swelling, les encanta la preguntita de facial swelling o angioedema, sobre todo en el PRIL, en algunas medicinas que provocan el swelling o en glomerulonefritis o rheumatic fever, donde ustedes vean puffy face o facial swelling, señores, así mismo como tiene la cara, puede tener las vías aéreas. Piensen en airway. Vamos a otro tema que me coge mucho a los estudiantes, porque cuando hablamos de glaucoma scale, nos vamos más para neuro y no pensamos mucho en respiratorio, pero hay una conexión. Si mi paciente entra en un coma severo, por supuesto que no tiene control de sus vías aéreas. Entonces, si a mí tú me pones un paciente que estaba en 10, en 9, en 11, glaucoma scale, y de repente en el último assessment bajó a 8 o a menos de 8, lo que ustedes tienen que pensar es, este paciente ya no puede proteger sus vías aéreas. Este se convierte en un paciente de alta prioridad en mi pregunta, ¿ok? Porque hay que intubarlo. Entonces yo tengo que llamar al Code Blue, tengo que llamar al doctor, a lo que me pongan en el examen, pero antes de llamar yo tengo que airway, mantener permeable las vías aéreas y prepararlo para intubation, ¿ok? Este paciente lleva intubation sí o sí. Entonces, y pasamos a los sonidos. Los sonidos son súper interesantes. Hay sonidos que a mí me salen en el examen y yo digo Strider, airway, ¿ya? Yo no tengo más nada que leer. Strider es airway. Ah, sí, cuando termino de leer la oración me dicen que los striders decrease, que se recibió tratamiento hace 5 minutos. Bueno, I need a way. Necesito esperar para ver cómo evoluciona este caso. Pero si tú me dices paciente que suddenly o abruptly appeared stridor, yo digo, ah, no, esto es un airway sí o sí.
¿ok? El googling. El gurgling significa secreciones, demasiadas secreciones. O sangre, sangramiento, ¿ok? Obstrucción de las vías aéreas por sangramiento. Voy a ponerle dos casos. Un paciente con tonsillectomy, se le extirparon las tonsilas y ya estamos acostumbrados a, if increases swelling frequency, piensa que hay un riesgo de bronchoaspiration, ¿ok? También vemos, si nosotros auscultamos o notamos un googling, pues también significa sangramiento en las vías aéreas y alto riesgo de un bronchoaspiration, un airway compromise. También pasa cuando un paciente tiene tracheostomy y me están diciendo que está saturando bajo, que hay un googling presente. Yo digo, espérense, a este paciente hay que succionarlo porque se me ahoga en fluido, se me ahoga en mucus. No escojan nunca oxigenar un paciente que tiene obstruido con mucus, con secreciones, las vías aéreas. Si usted no lo succiona antes, a ese oxígeno no le va a entrar a ningún lado. Entonces la acción prioritaria sería succionar y después oxígeno, ¿ok? Y si de repente dicen suddenly disappear, ¿ok? El sonido, so silence, ¿ok? Long sound absence, ¿ok? Disappear wheezing. Eso también nos está hablando de un colapso respiratorio, de un respiratory failure, ¿ok? Entonces, vamos a continuar con la otra imagen y me dejan saber si tienen dudas o quieren que yo les refuerce algo más. Y vamos al critical thinking, ese que le dicen a tanto ustedes. El ENCLE lo que monitorea es el critical thinking. Y vamos a ver, porque muchos profesores dicen, señores, tienen que ser strong en critical thinking, pero no, ustedes no me lo saben aterrizar. Y vamos allá. Airway, question, and know about memory. Okay, it's about recognition, it's about priority, and it's about action. Ok, lo primero que tienen que hacer es reconocer que hay un airway en su pregunta. Lo segundo es darle prioridad y la prioridad se la van a dar a través de las acciones. Y muchas de las preguntas en este país son protocolares. ¿Qué quiero decir yo con protocolos? Que tienen pasos y que ustedes no se me pueden poner creativos en esos pasos, me lo tienen que cumplir fielmente. ¿Ok? Entonces vamos a empezar con esta imagen. Recognition. Look for airway clue. Eso de lo que hablamos anteriormente. Stridor, drooling, trepoposition, patient cannot speak suddenly, hoarsened voice, acute, silent, facial swelling, burn to face or neck, glaucoma scale. O sea, esto está haciendo que ustedes sean capaces de reconocer que su paciente es de alta prioridad y no pacientes con otros tipos de problemas. Segundo, prioritize before everything else. Señores, usted no me puede escoger. No que mandar a hacer unos labs, no administrarle una medicina, no reposition the patient o provide conform, o vamos a documentarlo antes de llamar al doctor. Señores, lo primero es proteger las vías aéreas. Protect the airway first y después te hace lo que tenga que hacer. Entonces, ¿cómo vamos a ver esto? Para abrir las vías aéreas o mantenerlas abiertas, casi siempre vamos a tener que coger position. Pero position, ojo con position, mi paciente está consciente, o sea, con high forward position, elevarle la cabeza, le puedo salvar la vida, o mi paciente está unconscious, mi paciente yo llega a la habitación, está tirado ahí en el piso o en la cama y do not respond, no responde estímulo ni verbal, ni estímulo físico, ni doloroso, ni nada. Ese paciente, yo elevándole la cabeza de la cama no voy a hacer nada. A este paciente yo tengo que abrirle vías aéreas con la maniobra head tilt chin lift, ¿ok? Para poder entrarle con oxígeno, ¿ya? O el jaw through. Entonces, la pregunta viene por position o mi pregunta viene por traqueostomía que tiene demasiada secreción. Porque si mi pregunta es una traqueostomía que tiene demasiada secreción, la acción mía prioritaria sería suction, como ya lo hablé anteriormente. Remove obstruction, ¿ok? O mi pregunta viene con que mi paciente ya está en forward position, high forward position, ¿en qué más position lo voy a poner? Lo que tengo que entrarle con oxígeno a través de un nasal cannula, una face mask o una no rebreathing mask, porque mi paciente no está en oxígeno, ¿ok? O puede venir por support airway,
O sea, ventilar al paciente, intubate al paciente, prepare for tracheostomy. Todas estas intervenciones, señores, son importantísimas, como también llamar al doctor. Entonces, ¿qué le estoy queriendo decir? Ponle oxígeno, reposition the patient, remove obstruction y después llama al doctor. Porque ahora mismo tú tienes que hacer algo por tu paciente antes que se te muera. ¿Ok? Entonces, sí, después que llamas al doctor, entonces tú prepare for advanced airway porque no lo vas a poder hacer tú, lo va a hacer el doctor, pero ya tú estás ready para cuando el doctor llegue. Entonces, yo quiero que les quede claro que las acciones dependen de la historia, dependen del cuadro clínico que yo les estén poniendo. Y más adelante yo les voy a postear una serie de preguntas para entrenarlos a ustedes en prioridad de acción, no solo en priority patient, sino si ya sé que él es mi paciente. Pero ahora la pregunta mía es the first, the best nursing action. Y aquí estoy en duda entre varias profesoras. Entonces, para eso necesitamos también entrenamiento. O sea, el critical thinking es importante, señores, sí o sí. Ustedes tienen que tener un pensamiento crítico, no es memoria, es razonar. ¿Qué hago con este paciente que pueda ganar tiempo o salvarle la vida? ¿Ok? No siempre hay que llamar al doctor primero. ¿Ok? Y a veces en protocolo, activar el Code Blue se convierte en nuestra primera acción y nadie se la lleva. ¿Ok? Entonces vamos a seguir para la última dándole ya las gracias, ¿ok? Y recuerden, no memoricen Airway. Ustedes tienen que reconocer el Airway, ¿ok? So, next class hablaré de breathing and circulation, ¿ok? Y lo integraré todo, airway, breathing and circulation. Y vamos a establecer comparaciones para que ustedes vean que esto no es tan difícil como ustedes piensan. Pero lo que yo sí veo en mi práctica diaria es que no saben reconocer las nursing action o el priority patient porque ellos usan muchos distractos. Airway no se lo lleva nadie, pero nunca le van a decir paciente A con airway problem, paciente B con circulation problem. Eso no va a pasar, señores. Nosotros tenemos que reconocer si es airway, si es breathing, si es circulation. Y más importante aún que reconocerlo es darnos cuenta que ellos, muchas preguntas de priority, nos pueden poner 4 pacientes en breathing problem, 4 pacientes en circulation problem. Y aún así, por la información, los signos que nos dan y los diagnósticos que nos dan, nosotros tenemos que saber cuál es nuestro paciente de prioridad. Entonces, nada, estudien un poquito Airway, hagan un poco de preguntas de Airway y en la próxima clase les prometo integraré todo Airway Breathing and Circulation. Muchas gracias y nada, espero que les haya sido de ayuda la clase de hoy. Saludos a todos y recuerden, no es memorizar, es razonar.